Esta afección, que es una afección infrecuente, ya se conoce de hace muchos años atrás, y realmente es una patología que, pese a que lleva mucho tiempo su conocimiento, continúa con una alta mortalidad. Aquí tenemos dos colegas que trabajaron con este tema de la endocarditis infecciosa. Uno es William House Kirk, que fue un médico inglés que estudió los émbolos o las embolizaciones que observó en sus pacientes con endocarditis infecciosa. Kirk también fue uno de los autores que dividió el capítulo grande que era de las endocarditis en su momento y puso aparte lo que era la endocarditis infecciosa. Sir William Osler, nacido en el Canadá y que trabajó no solamente en Canadá, sino trabajó en Estados Unidos y trabajó en Inglaterra, y de ahí que le dieron el título de Sir. Realmente lo que se ha dado a llamar el padre de la medicina psicosomática, ha sido un estudioso de la endocarditis infecciosa durante 25 años. Y como la mayoría conocemos, hay varios signos clínicos que llevan su nombre, e incluso enfermedades que, sin tener que ver con la endocarditis infecciosa, que llevan su apellido. Realmente un trascendente de la medicina. De todas maneras, ellos tuvieron la ocasión de ver la endocarditis infecciosa que terminaba en el 100% con la muerte. Recién a partir de la época del uso de los antibióticos, ahí empezó a disminuir la mortalidad de esta afección. Y la mortalidad disminuyó aún más con las cirugías que se fueron realizando a fin de controlar esta enfermedad. Tal es así que hoy por hoy ya no es el 100%, sino que es alrededor de un 30% a nivel mundial. Yo les voy a presentar en principio a una paciente que tuvimos internada en el hospital Pena, en el servicio de clínica médica, Daniela, de 18 años. Bueno, ella ingresó por un cuadro clínico muy especial, fue estudiada, y bueno, yo les voy a ir mencionando los distintos estudios que fuimos haciendo en ella, cómo fue la evolución clínica, cómo la tratamos, qué pasó con ella. Así que eso en forma paralela lo voy haciendo a través de la disertación. Daniela había ingresado al hospital porque tenía edemas del miembro inferior, esto ocurrió hace unos años atrás. Había ingresado porque tenía hiporexia, astenia, visión borrosa del ojo derecho, anemia y fiebre. Y dentro de los antecedentes, tenía el antecedente que a los 7 años le habían hecho una reparación de la válvula mitral, a raíz de un prolapso de la válvula mitral. Y a los 8 años, al año siguiente, hizo una endocarditis. Estaba medicada. La endocarditis infecciosa es una entidad poco frecuente. En general, cuando uno lee las citas, hablan de 3 a 10 casos por 100.000 habitantes. Tiene una presentación que en general se la menciona como que a los 25 años hay un pico, a los 45 hay un segundo y a los 65 un tercero. El de los 25 años tendría que ver con la drogadicción intravenosa.
la de los 45 años con la presencia del Streptococcus viridans, y la de los 65 años con los fenómenos de envejecimientos valvulares, trastornos degenerativos valvulares, estenosis aórtica, etcétera, etcétera, y lo que se ha sumado en todos estos últimos años, los dispositivos intravasculares. A propósito de la endocarditis infecciosa, la parte epidemiológica, podríamos decir que dentro de todo tenemos dentro del país un buen sustento epidemiológico en base a 3 grandes estudios a nivel poblacional, a nivel de pacientes con endocarditis infecciosa. ¿Cuánto superior? Se hizo un estudio de endocarditis infecciosa de la República Argentina en el año... ¿Sabes qué? Si va a alcanzar, amor, porque es una semana nomás. Perdón, está abierto un micrófono. Digo para la vida en general. Para la vida. Sí, está sobrado, con 4 guardias, con 4 guardias más de superiores. Sí, hay, hay un micrófono abierto ahí. Por favor, si pueden bajar o cerrar el micrófono. Al otro día tienen que ir al centro de salud. Poneme como... Para la IBI, que empieza ahora en octubre. A ella no puede tener guardia 24, Claro. porque eso no lo contemplamos en el Bueno, programa. claro. Poneme como anfitrión, Carlos, y lo... Sí, lo que sucede, tengo que salir de la pantalla. ¿Cuántos R2 son? Acá saqué 5. Un segundito. Está Luis, también puede hacerlo. Luis. Sí, poneme porque se me salió del... se me cayó el perfecto. sistema y volví a entrar, por eso. Ok, perfecto. Ya te pongo. ¿Listo? Ya está. Vuelvo a compartir. Listo, ahí me quedo. Bueno, yo les quería comentar que es común que en nuestra profesión tengamos carencia de datos de muchas patologías, pero en el caso de la endocarditis infecciosa ya tenemos varios estudios, 3 estudios a nivel nacional, que son los famosos EIRA, endocarditis infecciosa de la República Argentina. El 1 en el año 96, el 2 en el año 2007 y el 3 que se publicó hace un poco tiempo atrás, en el 2018, donde nos informan de los datos epidemiológicos de pacientes que han padecido endocarditis infecciosa. Y a partir de ese estudio hemos tenido datos que son muy, muy importantes. Por ejemplo, que el promedio ha sido de 61 años, más o menos 20, o sea, entre 40 y 80 años, pero el promedio es 61 años. Si estamos hablando de una población con una edad que conlleva a que también presenta otras comorbilidades. El sexo es mucho más frecuente la endocarditis infecciosa a nivel del varón que la mujer. Aquí dice 1.7 a 1, pero ustedes pueden leer también en otros lugares de 2 y más de 2 también. La presentación de la endocarditis infecciosa, lo que en un momento dado era común era la forma subaguda, esa forma de que el paciente venía con meses y meses por ahí con un cuadro clínico vago, donde habría fiebre, y la otra forma de presentación que es la forma aguda, donde el paciente debutaba con fiebre más insuficiencia cardíaca, más un cuadro séptico,
más un cuadro de shock. Estas formas de presentación que se tienen en cuenta, pero que cuando uno habla de endocarditis infecciosa no se las menciona como formas propiamente dicha, sino directamente como formas clínicas, realmente ha cambiado a través de los últimos años y hoy por hoy podemos ver presentaciones más agudas. La endocarditis infecciosa también ha posibilitado verse ahora más por el hecho de que hay más reemplazos valvulares, y el otro concepto es que el paciente que tuvo endocarditis infecciosa puede volver a tener nuevamente. Un 10% de los pacientes prácticamente pueden volver a recurrir con esta enfermedad. Y en último lugar, la mortalidad. Esa mortalidad que era del 100% en la época preantibiótica, hoy la mortalidad está en el orden del 25%, alrededor del 25%. En el EIRA 1 era del 24, en el EIRA 2 el 24 y pico, y ahora el 25 el EIRA 3. En realidad no hay diferencia, la mortalidad sigue siendo alta. Y además, esta es la mortalidad intrahospitalaria. Y después también está lo que se llama la mortalidad al año. Y nos encontramos con cifras que realmente son muy importantes. 30% suelen fallecer dentro del año. Hay una serie de situaciones que son las que posibilitan o predisponen a la infección del endocardio. Enfermedades congénitas, fundamentalmente una que tiene una frecuencia importante como la presencia de válvula aórtica bicúspide, la enfermedad valvular adquirida a partir ya de edades más elevadas, como son los trastornos degenerativos, la estenosis aórtica, son también entidades que predisponen a la endocarditis. Con respecto a la enfermedad cardíaca reumática, en realidad esta es una patología que todavía tiene cierta frecuencia en los países en desarrollo. En nuestro país viene en franco descenso, cada vez es menos esta patología, la presencia. Pero bueno, sigue siendo todavía un factor que predispone importante en algunos medios. Y hay también situaciones no cardíacas que predisponen a esta patología, como es la presencia de la drogadicción vía intravenosa, como es la hemodiálisis, y fundamentalmente en los últimos años con el advenimiento de dispositivos intravasculares permanentes con más frecuencia, presencia de marcapasos, presencia de cardiodesfibriladores, etc. En realidad existe una colonización o invasión del endocardio valvular y del endocardio parietal por un agente infeccioso. Esta invasión conlleva a que se junten células inflamatorias y el microgermen ahí acantonado, protegido entre comillas, se multiplica, la vegetación aumenta de tamaño junto con el material inflamatorio y termina siendo una vegetación friable que se destruye fácilmente, lo cual lleva a que haya material trombótico en circulación y microorganismos. También, junto a la presencia de vegetaciones friables, también se puede producir destrucción del aparato valvular. Y este otro concepto, habitualmente cuando pensamos en endocarditis pensamos exclusivamente en válvulas cardíacas, tal vez en la pared de corazón adentro, por ejemplo, ventrículo izquierdo,
Pero no nos tenemos que olvidar que también endocarditis puede observarse en las grandes arterias, aorta, arteria pulmonar. Y todos estos dispositivos que acabo de mencionar también conllevan la posibilidad de que vayan a producir una endocarditis. Desde hace años atrás, Rothbard, un autor que trabajó con el tema de la endocarditis y su mecanismo fisiopatológico, él nos enseñó a través de un modelo en animales que posiblemente la noxa que actúa sobre el endocardio valvular, endocardio mural, produce un daño endocárdico intimal. Queda expuesto el colágeno, se junta fibrina, se junta plaquetas y se forman lo que se llaman las vegetaciones estériles. Estas vegetaciones estériles con el tiempo pueden ir a la autodestrucción, pueden organizarse y llevar a complicaciones de una válvula, pero lo más importante es que pueden infectarse esta vegetación estéril y llevar a lo que estamos tratando ahora, que es la endocarditis infecciosa. Rothbard, hace más de 50 años, él propuso que hay una cuestión hemodinámica acá que posibilita este tipo de lesiones. Según él, la fuerza que la sangre y el jet que provoca a nivel valvular, por ejemplo, aquí estamos a nivel de la válvula aórtica, puede producir el daño y la formación de vegetaciones en esta válvula aórtica en la cara desde el ventrículo izquierdo. Esta misma fuerza hemodinámica puede provocar en la válvula mitral lesiones en lo que es en la cara intraauricular, también llevando a la posibilidad de formaciones de vegetación. Esta misma fuerza puede provocar alteraciones en el aparato de sostén de las válvulas y hay descrito con nombre y apellido un área dentro de la aurícula frente a estas noxa que se pueden perjudicar por el jet de sangre, produciendo una zona alterada donde puede formarse una vegetación. Este autor, Rothbard, esto lo propuso y hoy todavía se sigue sosteniendo que este puede ser el mecanismo. Entonces, llegamos a la situación de que esta formación de vegetaciones, en este caso en una válvula mitral, puede tomar dimensiones muy importantes y en la microscopía óptica podemos observar en este caso en el centro cómo se ve un aglomerado de gérmenes rodeado todo por un proceso inflamatorio. Esto tiende a crecer. Estas imágenes que son prestadas de Netter, un prestigioso dibujante de la anatomía humana, donde él nos muestra cómo se verían las vegetaciones en una válvula aórtica bicúspide, cómo se verían las vegetaciones, mirando desde el ventrículo, y cómo se verían las vegetaciones a nivel de una aurícula izquierda aumentada de tamaño en la cara auricular. Entonces, tenemos que en estas vegetaciones se producen altas densidades bacterianas, una vegetación que va creciendo y que se puede fragmentar. Y ahí, en esta cuestión, están todas las consecuencias que podemos ver en la clínica en un paciente con endocarditis infecciosa. Por ejemplo, destrucción valvular, extensión de esa destrucción a la región
perivalvular al anillo y provocar insuficiencia cardíaca. Por otro lado, se pueden producir a partir de esta fragilidad embolización microvascular hacia los grandes vasos, infección metastática, como vamos a ver después en alguna fotito que les traje, y fenómenos inmunológicos como la presencia de glomerulonefritis y hallazgos serológicos falsos positivos como es la VDRL, factor reumatoideo, etcétera, etcétera, positivos, sin tener estas enfermedades.